Javier Milei. Su consabida frase que el superávit no se negocia está en la boca de todos los funcionarios y prácticamente es el eje central a través del cual se toman todas las decisiones. Bueno, ayer se conocieron esos datos y por primera vez desde 2008 un gobierno mostró 6 meses consecutivos de superávit. Para hablar de esto estamos en comunicación con Lucas Caratini, especialista en mercados. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar acá conectado con vos. Bueno, ¿cuál es tu primera lectura sobre estos datos que dio a conocer ayer el gobierno sobre el superávit? Bueno, primero que nada te diría por un tema más que nada estacional, más allá que como siempre ya hemos discutido con vos al respecto, hay que ver un poco más en detalle cómo está conformado, ¿no? En este caso el superávit fiscal. Yo creo que yendo un poco más finito a los números, lo primero positivo o lo muy positivo te diría, el momento estacional es relativamente malo, dado que vos tenés todo el tema del pago de aguinaldos de lo que es la administración pública principalmente, con lo cual que así todo se registre un superávit. Y te sumaría también que no hayan caído las partidas sociales, si se quiere en este caso, que son obviamente principalmente jubilaciones y prestaciones sociales en términos reales, te diría que también es positivo. Obviamente tenemos que seguir discutiendo el tema de la recomposición, obviamente sobre todo del haber jubilatorio y la fórmula jubilatoria en sí, que eso obviamente sigue vigente en el Congreso, hay que ver cómo se termina resolviendo. Te diría que ese punto es bastante positivo que a pesar del mal momento estacional, el gobierno haya logrado tener superávit en el mes de junio, ¿no? Bien, el tema jubilatorio es clave allí, ¿no? O sea, digamos, gran parte de este ajuste al mismo tiempo tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo, digamos, con la licuación del gasto jubilatorio. Bueno, eso te diría que sí, obviamente sí, si miramos la foto de los 6 meses, obviamente eso es así y es correcto. Si ya empezamos a ver lo que es la foto de los últimos meses, se ve una dinámica en la cual lo que son jubilaciones y prestaciones sociales, no podemos decir que aumenta muy fuerte en términos reales, porque tampoco sería correcto, sí que ya nos están licuando, si se quiere, obviamente como siempre cuando vos mirás para atrás, o sea, cuando vos haces un corte, si se quiere, de diciembre para atrás, sigue habiendo que hacer una recomposición muy fuerte de los saberes y las prestaciones, eso también es cierto. Yo te diría que gran parte ahora de todo lo que es la baja está pasando por, bueno, obviamente obra de infraestructura, obra pública, transferencias a las provincias, bueno, gastos corrientes y gastos de capital también, con lo cual, bueno, está, si se quiere, cambiando un poco los rubros de ajuste y obviamente sí seguís teniendo un buen apoyo de lo que es el lado de los ingresos, principalmente de lo que son derechos de exportación por un lado y lo que es el impuesto país, que también, como siempre decimos, dado que ya se anunció la baja en septiembre de lo que fue el aumento de la alícuota del 7,5 al 17,5 que impuso este gobierno en diciembre y que el gobierno ya anunció en el preproyecto del presupuesto del año que viene, que en diciembre no se va a renovar, no se va a prorrogar el impuesto país. Bueno, obviamente hay que ser un poco más meticuloso en cómo el gobierno Claro. no tanto va a seguir reduciendo el gasto, porque obviamente vos el gasto lo tenés que seguir puliendo un poco si se quiere, ya nos tenemos que poner un poco más meticulosos con lo que es el lado de los ingresos, principalmente porque vos ya tenés reglamentado todo lo que es el paquete fiscal, todo lo que es la moratoria, lo que es el blanqueo, lo que es bienes personales, ganancias, monotributo y demás. El problema que vos tenés, o mejor dicho, el detalle que vos tenés es si llegase a salir la fórmula jubilatoria tal cual se sancionó en diputados en el Senado, hay que ver obviamente si el gobierno decide vetarla o no, pero bueno, presuponiendo que eso sale y se mantiene, vos aproximadamente toda la recaudación que se estima vas a tener por el nuevo paquete fiscal lo ves totalmente compensado por el cambio de fórmula jubilatoria, con lo cual, que es más o menos medio punto del PBI, un 0,5% del PBI. Teniendo eso presente y teniendo presente las bajas de impuestos que ya anunció el gobierno y que potencialmente puede llegar a anunciar el gobierno, bueno, ahora claramente otra variable que hay que empezar a ver un poco más en detalle es el lado de los ingresos y no solo el gasto, porque bueno, precisamente vos para lograr y mantener este superávit, no solamente primario, que creo que eso es lo importante, superávit financiero, que eso era una meta un poco más exigente, que se había autoimpuesto el gobierno en este caso, por sobre lo que es la meta principal del Fondo Monetario. Bueno, hay que ver bien cómo va a ser la dinámica en este caso de lo que son los ingresos del fisco. Claro, ahora ahí hay un punto interesante porque, digamos, de un lado está lo que resigna
el gobierno por la baja de la alícuota que ya prometió, que eso digamos no se puede volver atrás, que ya prometió para el impuesto país. También se puede anotar allí lo que ocurriría si el Senado aprueba y el Ejecutivo no veta la nueva fórmula jubilatoria. Del otro lado de la balanza tenés todo lo que viene por el paquete fiscal, la moratoria, el blanqueo, el adelanto de bienes personales, digamos, todo ese shock de recaudación que espera tener el gobierno. Es interesante lo que decís, si eso ocurre tal como acabo de contarlo, se compensa por completo, es decir, todo lo que el gobierno ganaría por el paquete fiscal se le iría en el pago de las nuevas jubilaciones, con las nuevas fórmulas. Bueno, obviamente, como siempre, el análisis que se puede hacer, en este caso son números del Observatorio del Congreso, siempre es un análisis un poco más estático, una variable que es muy poco controlable, si se quiere, es lo que va a ser el blanqueo, ¿no? Obviamente el gobierno estima una cosa, el gobierno estima un blanqueo aproximadamente de 30.000, 40.000 millones de dólares, que te implicaría aproximadamente unos 2.000 millones de dólares de recaudación, pero bueno, eso obviamente no lo sabés efectivamente hasta Tiene que que, bueno, ocurrir, está todo tiene que ocurrir. reglamentado como ahora. A partir del miércoles ya se pueden empezar a hacer las declaraciones juradas pertinentes y, bueno, la activación de lo que son las cuentas especiales apto blanqueo para que se vaya canalizando todo, bueno, todo ese potencial dinero, todo ese potencial flujo de dólares, que obviamente eso te puede llegar a afectar bastante la ecuación, pero efectivamente si vos haces un análisis al respecto, el Congreso estimó que aproximadamente ambos efectos se ven compensados, y la realidad que vos tenés es, tarde o temprano van a tener que tener sancionada una fórmula jubilatoria, porque bueno, si querés un tema más filosófico, que es vos no le podés dar tanta discrecionalidad a este ni a ningún gobierno para que fije los saberes jubilatorios, y además porque vos tenés la particularidad que la fórmula de movilidad jubilatoria afecta también a las prestaciones sociales, con lo cual cuando un gobierno fija a dedo, si se quiere, más allá que después discutimos si lo que fijó está bien o no, vos en definitiva no solamente manejás discrecionalmente lo que es el haber jubilatorio, sino que también de alguna manera manejás discrecionalmente todo lo que es el gasto y las diferentes partidas sociales, Claro, que bueno, obviamente también dan allí, parte del componente del gasto. claro, digo, también allí habría algo para distinguirse de los gobiernos anteriores, ¿no? Para Milei, en lugar de la consabida escena donde se anuncia un bono extra absolutamente discrecional cada mes y se hace de eso una movida política y un acto político, digamos, en términos de sustentabilidad fiscal y en términos de organización sería mucho más razonable que exista una regla, que esa regla sea fijada por ley, por el Congreso, y que no dependa de que cada mes el gobierno diga voy a dar 8 o voy a dar 9, sino que ya se sepa que tanto los saberes jubilatorios como las prestaciones sociales están atadas a una regla y que esa regla fue discutida por el Congreso y si en algún momento hace falta modificarla será el Congreso quien la modifique. Allí también habría un punto interesante. Lucas, no quiero despedirte sin preguntarte por lo que pasó con el mercado cambiario. ¿Qué viste con el dólar en estos 2 días post anuncios del gobierno? Bueno, sin dudas una dinámica muy volátil. Obviamente, yo te diría que algo de intervención conforme obviamente a la nueva norma y a la nueva regla anunciada por el Banco Central, se vio, pero muy tenue. Yo te diría que la baja fuerte que vimos en este caso es operaciones genuinas de mercado, bueno, obviamente acomodándose a esta nueva expectativa, que es un flujo muy fuerte de dólares, porque lo que anunció el Banco Central en este caso es un flujo muy fuerte de dólares a lo que es un mercado financiero que, muy a contrario a lo que se piensa, obviamente tiene mucho más volumen que el mercado del dólar blue, que el mercado informal, si se quiere, pero tampoco es un mercado muy grande y muy profundo. Vos realmente no necesitas un caudal muy fuerte de volumen para estabilizar o bajar las cotizaciones financieras. De hecho, eso se ve muy puntualmente cuando vos tenés un aumento en el MULC, que es el mercado oficial, obviamente, tiene un volumen muy bajo todavía para este momento del año. Cuando vos ves un repunte muy fuerte en el MULC, producto obviamente de una mayor liquidación de exportaciones, dado que obviamente todavía está vigente el 80-20 del blend, es muy evidente cómo se estabilizan o tienden incluso a bajar un poco las cotizaciones financieras, con lo cual esto que anunció ahora el gobierno es un flujo muy fuerte de dólares a ese mercado, con lo cual yo te diría, creo que vamos a ver algunas bajas más de lo que es el dólar financiero y la brecha. No quiero poner un número, obviamente, porque sería realmente hacer futurología y nadie puede saber con certeza cuánto va a estar
cotizando el dólar. Lo que sí obviamente es objetivo, y eso sí creo que es bastante evidente, es la oferta de dólar que vos vas a tener va a ser considerablemente amplia y considerablemente mayor. Y sumemos otro dato que es, al día de hoy, estimando obviamente con los precios que vos tenés hoy de las diferentes commodities, vos tenés aproximadamente entre 13.000 y 15.000 millones de dólares más pendientes de liquidar por parte de los exportadores en los diferentes productos, soja, maíz y demás, con lo cual, teniendo en presente que eso se canaliza todo obviamente vía mercado oficial y el 20% vía dólares financieros, hay bastante margen obviamente, ¿no?, para que ese flujo sea incluso mayor, con lo cual yo te diría que la brecha va a tender a reducirse en este contexto sin ningún tipo de duda. Perfecto, Lucas, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, Fernando, un gusto. Lucas Caratini y el análisis de lo que vino ocurriendo en estos días con el mercado cambiario y también un análisis muy pormenorizado de lo que ocurrió en materia fiscal y un dato que sigue siendo muy relevante. Ojo con todo lo que puede recibir el gobierno gracias al paquete